Hola mis queridos amigos de Éxito en USA, mi nombre es Osvaldo Ortiz, soy consultor de Éxito en USA y nuestra misión es educarte para que puedas tener éxito en los Estados Unidos. Creemos que a través de la educación todo es posible. Una persona que sabe a lo que está viniendo a los Estados Unidos seguramente sabe lo que tiene que hacer cuando le toquen los momentos más difíciles, sabe cómo enfrentar los problemas y sabe cómo vencerlos. Saludos a Marta, a León Bea, a Falina, a Franklin, a la profe Johanna, saludos a José Febel, a Diana Fir. Hoy vamos a hablar acerca de un tema fundamental. ¿Acaso si tengo un familiar que ha estado enfermo, yo puedo pedir asilo en los Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Qué pasa si tengo un familiar enfermo? En mi nación no le pueden brindar los cuidados paliativos que necesita. ¿Puedo sí o no pedir asilo en los Estados Unidos? Saludos a José Bel, a Joana, un abrazo para ti. Gracias por siempre ser parte de nuestro equipo de amigos. Al capitán de Todos Somos Libertadores, Daniel Rodríguez, que ya está conectado. Hoy vamos a estar hablando con Daniel, el consultor de Éxito en USA, y él es especialista en comportamiento humano. Estaremos hablando de otras cosas, además de asilo. Estaremos hablando de la situación Venezuela, de la situación Colombia. Venezuela por el tema Guaidó, Colombia por el tema de la minga. Y pues hablaremos de muchos otros temas que ustedes nos quieran recomendar. El teléfono de Éxito en USA, ya ustedes se lo saben, 305-912-3155. Se acabó marzo y tuvimos 13 aprobaciones de asilo en el mes pasado en nuestra oficina de Éxito en USA. Y nosotros estamos ubicados al frente del aeropuerto de Miami, en Blue Lagoon Drive. Cuando quieran visitarnos, aquí estamos con las puertas abiertas para todos ustedes. Asistimos y preparamos amigos en toda la Unión Americana a través de una plataforma online que tenemos maravillosa. Tenemos gente y amigos en toda la nación. No solamente te ayudamos preparando, capacitándote, asistiéndote y evaluando todo tu proceso de protección en el derecho de asilo, sino preparándote para la entrevista. Tú sabes que hay gente que deja al garete, al mejor estilo puertorriqueño, deja al garete a todo aquel que presentó asilo, y cuando van a la entrevista de miedo creíble, no saben qué responder porque nadie nunca supo que envió el preparador, ¿no? Mala mía. Nacimos para poder enfrentar a los mala mías. ¿Qué es un mala mía? Aquella persona a la cual tú le vas a reclamar el día de mañana y dice: mala mía, no sé qué fue lo que pasó contigo, mi hermano, mala mía. Compras ese carrito, se va a guiar para guiar. Cuando sale, está malo en la mitad de la cuadra, te devuelves para reclamar y te dicen: mala mía, no sé qué fue lo que pasó, mi hermano. Daniel tiene un tremendo ejemplo de lo que es un mala mía. Hoy la pregunta del millón: ¿tengo posibilidad de solicitar asilo si un familiar mío está enfermo en mi nación? No puede volver, no puedo volver por él. ¿Qué pasa con esta situación tan complicada? ¿Hay persecución o no hay persecución allí? Vamos a conectarnos de una vez con Daniel Rodríguez, es parte del equipo de Éxito en USA, uno de nuestros consultores, estrellas de este. Conectarse el día de hoy por ser parte de la familia de Éxito en USA. Tenemos todos los jueves y domingos chats, charlas online sobre este y otros temas. Mi querido Daniel Rodríguez, ¿cómo estás? Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Hombre, Saludos. muy emocionado, hermano. Tú siempre con tu gorra tricolor. Él es venezolano. Últimamente hemos estado acá con la gorra puesta. Sí, sí, claro, con la gorra puesta. Guaidó no se pone esa gorra, ¿verdad? Esa se la ponía a Capriles. No, bueno, es una gorra políticamente clásica en la historia de Venezuela. Tiene un origen, pero el más reciente fue la campaña Capriles Chávez, que fue un ícono para todos los venezolanos, identificarnos con la oposición. ¿Ahí ganó La Chávez gorra. o ganó Capriles? Yo no me acuerdo muy bien. Ahí Bueno, hay evidencias que nunca se demostraron. Eso es un tema eso es un tema bien delicado de hablar, porque realmente yo soy de los que piensa que Capriles ganó, pero tocar ese tema es como quien dice, eh, de alguna forma echarle el agua a ciertas cosas a la oposición. Para nadie es mentira que lamentablemente algunos sectores de la oposición también han negociado con el chavismo. Y uno de los pilares de que el chavismo esté en este momento en Venezuela Pague y son vámonos. algunos sectores de la oposición. Entonces mejor no toquemos ese tema porque es bien doloroso. No me digas eso, hermano, que apague y vámonos. Daniel Rodríguez es marketer de profesión, especialista en comportamiento humano. Esta charla pudiésemos tenerla con un abogado. Tenemos muchos abogados amigos de esta oficina. Sin embargo, la razón por la cual Daniel hace parte de este equipo es, entre otras cosas, además de su calidez humana y del conocimiento que tiene de la política y de la geopolítica venezolana, es el hecho de que es un experto en comportamiento humano.
Y como la entrevista, como tu asilo gira en torno a la entrevista de miedo creíble, esa entrevista de miedo creíble que la llevan a cabo 45 días, 60 días después de que presentas tu caso de asilo, la haces un experto en comportamiento humano y no un abogado o un médico o un odontólogo o y un experto en comportamiento humano. Es la razón por la cual Daniel hace parte de este equipo, porque es uno de nuestros preparadores y evaluadores de los simulacros de entrevista de miedo creíble. Quiero comenzar, ya les comenté a nuestros amigos que hoy íbamos a hablar acerca de si se puede o no pedir asilo por la enfermedad de un familiar, pero antes de llegar allá, tengo muchas preguntas de gente que ha escrito al 305-912-3155, 305-912-3155. Muchos amigos son seguidores de un influencer venezolano muy famoso en los Estados Unidos, que el influencer ha estado vendiendo, presentando la idea de que no pidan asilo en los Estados Unidos porque dicen que esto aquí es muy cuesta arriba y que tener éxito en los Estados Unidos es muy doloroso y que qué dolor dejar a la familia allá afuera y que mejor invita a que la gente se devuelva al país a estar con la familia y no abrir la oportunidad en los Estados Unidos. Yo sé que tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, no necesariamente tiene que ser la misma, pero ¿qué decirle a todos aquellos que hoy, estando en Estados Unidos, les ha tocado duro porque tienen que trabajar, echar para adelante, los han engañado, los malamías, metieron mal su asilo, no saben cómo. Están en una especie de limbo migratorio y quieren devolverse, Daniel? ¿Hay posibilidad de tener éxito, sí o no, en los Estados Unidos? Bueno, ese es uno de los fenómenos que pasan cuando uno inicia en este país. Yo también muchas veces me quise devolver. Eh, ¿Por qué? Porque hoy entiendo por qué yo me quería devolver, ¿no? O sea, cuando yo salí de Venezuela, primero no es la Venezuela, estaba ya deteriorada, muy deteriorada, pero no es la Venezuela que tenemos hoy en día, ¿no? Aparte de eso, el tema del desconocimiento, o sea, es como cuando tú no puedes pretender que vas a tener éxito en los Estados Unidos ni en ningún otro país del mundo de la noche a la mañana. Sí. El éxito se basa, está de alguna manera fundamentado en una serie de acciones y una de esas es emprender el tema de la educación, conocer cuál es la nueva tierra en donde estás en este momento tomando posesión. O sea, cuando tú eres un inmigrante, vienes de Venezuela, vienes con el chi de Venezuela, si vienes de Colombia, vienes con el chi de Colombia y resulta que aquí te encuentras con que hay reglas del juego muy diferentes, en donde las cosas no se resuelven de la manera que tú las resolvías allá. Y necesitas educarte, necesitas entender. Entonces, el tema de, yo pienso que no entender el sistema americano es una de las razones por las cuales las personas se sienten mal y desean devolverse o desean de alguna manera ir a otros lugares. También la barrera del idioma. Es importante saber que aunque en Estados Unidos se habla mucho español, el idioma oficial es el inglés. Nosotros venimos acá, es más allá de obtener una nueva oportunidad de vida, es asumir nuevos retos. Y entre asumir esos nuevos retos es aprender el idioma, educarse, entender el sistema, capacitarse. Yo creo que por falta de educación más que todo. A mí muchas veces, como te dije al principio, me provocó devolverme y hoy entiendo, después que me he educado tanto, después que he sufrido también muchas cosas, ¿no? Me han fregado 10.000 veces, pero no permití que me fregaran la 10.001, ¿no? Entonces, cuando tú te vas educando y vas entendiendo cómo funcionan las cosas en este país, te das cuenta que no es difícil tener éxito, lo difícil es tener éxito sin educación. Hay que educarse. Hay que educarse y hay que reeducarse, ¿no? Comencemos con las preguntas. Alguien nos escribe y nos dice, mi familiar sufrió persecución, Daniel. Mi familiar está en este momento aplicando asilo en otro país porque fue perseguido en Venezuela. ¿Puedo yo pedir asilo porque tengo miedo en los Estados Unidos? Sí ¿Me o puedes no. repetir la pregunta? Esta persona tiene a un familiar que pidió asilo en otro país y se lo aprobaron, Ok. ¿cierto? Sucede que este familiar es muy cercano, es el papá de esta persona, es el papá de esta persona que está en los Estados Unidos. El papá no está en los Estados Unidos, el papá está en otro país. Ok. Esta persona que es hija o hijo de esa persona que está en otro país quiere pedir asilo producto de que no puede volver a Venezuela debido a la persecución que se ejecutó sobre su papá. ¿Puede sí o no aplicar el derecho de asilo en los Estados Unidos? Sí puede aplicarlo mientras esa persona, antes de llegar a los Estados Unidos, no se haya paseado por esos otros países, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dices a mí
que su papá está en Perú, por ejemplo, y solicitó asilos en Perú. Y su hija, antes de venir a los Estados Unidos, estuvo en Perú y después de Perú se vino a los Estados Unidos. ¿Por qué si Perú lo está protegiendo? Le está dando ese derecho, ese estado de protección. Porque ella salió de Perú y se vino a los Estados Unidos. ¿Qué hay en Perú que no la pueden proteger a ella, pero a su papá sí? ¿Sí me entiendes? Pero a diferencia de que ella se haya venido directamente a los Estados Unidos porque fue el país que consiguió más rápidamente para huir de la persecución y llegó a los Estados Unidos y el derecho es en el primer país que pisas. Notas la respuesta de Daniel, tú que me estás viendo y que te acabas de conectar a este en vivo de Éxito USA. Mira la respuesta de Daniel que gira en torno no a un consejo legal. Nosotros no pretendemos ser tus abogados en este espacio, somos educadores, somos coach de vida. Hoy te podemos hablar de esto, mañana te podemos hablar acerca de cómo evitar que te sean infieles en casa. Pasado mañana te podemos hablar acerca de cómo abrir un negocio en los Estados Unidos. Pasado mañana te podemos hablar acerca de negocios digitales. Hoy estamos hablando de esto porque lo conocemos, lo entendemos, los dos hemos sido perseguidos políticos y entendemos que el tema del asilo gira en torno a un evento, el tema de la entrevista de Miedo Creíble. Mira que él responde en torno a ese evento. El oficial va a pensar y va a decir, si tú estuviste en otro país, ¿por qué no pediste asilo en ese otro país? Entonces es fundamental que haya estado solamente en Estados Unidos o que por lo menos no haya sufrido persecución en otra nación. Entendí la respuesta de esa forma, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Es importante que las personas entiendan que el asilo se solicita en el primer país que pisa, a menos que el país anterior, los Estados Unidos, no pueda garantizar tus derechos humanos, no pueda garantizarte una protección suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, personas que están siendo perseguidas en Guayana, por el estado de Guayana donde operan los helenos, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Wow. y operan en conjunto con paramilitares venezolanos, llámese Tupamaro, llámese colectivos, ¿ok? Supongamos que tu persecución está en esa área y en Venezuela no te pueden proteger porque el lío que estás metido es tan grande que no solamente son con los Tupamaros, sino también con guerrillas colombianas que son socias de estos colectivos. Y para venir a los Estados Unidos, al momento que huyes, pisaste Colombia y de Colombia te viniste a los Estados Unidos. Obviamente en Colombia tampoco te pueden proteger porque o sea, el Ejército de Liberación Nacional también tiene una presencia militar más fuerte en Colombia, tiene una presencia paramilitar, quiero decir. Entonces, se puede demostrar que tu persecución se trasladó desde tu país de origen al país que pisaste antes de venir a los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay personas que se van de Venezuela, se van a Chile y de Chile llaman y aquí a la oficina dicen, mira, yo puedo solicitar asilo en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién te persigue en Chile? Si en Chile nadie te está persiguiendo, entonces ¿por qué tú pretendes venir desde Chile a los Estados Unidos a solicitar asilo? Eso no es una buena práctica, ¿ok? Igual para aquellas personas que tienen doble nacionalidad. Las personas que tienen doble nacionalidad, si por ejemplo tú eres venezolano español, venezolano italiano, venezolano portugués, el oficial de inmigración te va a preguntar por qué no Italia, por qué no España y por qué no Portugal. Sucede mucho. Hay venezolanos que tienen ese tipo de condición, ese tipo de bendición también, ¿no? Si tienes Europa entera a tu favor, ¿por qué Estados Unidos tiene que ser el único país? Al menos que tú demuestres que en esos otros países tu vida también está en riesgo. Acuérdate que el asilo no es una vía para migrar a los Estados Unidos. No se puede usar para migrar a los Estados Unidos. El asilo es para proteger tus derechos humanos. Tienes que demostrar que Estados Unidos es el país en el cual tus derechos humanos van a ser protegidos. Entonces, esos son tics que vamos a ir lanzando hoy. Creo que responde tu pregunta, Sí, ¿no? sí, claro, por supuesto. Pregunta Pedro Lobatón y lo vamos a contestar súper fácil. Pedro dice, saludos Daniel, éxito en USA. Si hoy envié mi solicitud de asilo, ¿cuánto tarda inmigración en enviarme un acuse de recibido? Eso depende 100% de inmigración. Todos los tiempos van a depender de inmigración. Inmigración no tiene una tabla de tiempos para responderte. Hay gente que en el último proceso de rush del gobierno americano, que es el que inició Trump en enero del 2018, gente que presentó su solicitud de asilo en febrero y todavía no ha tenido su cita, hasta el sol de hoy. Pero hay Sí, bueno, pero él está hablando creo que el acuse de recibo. Normalmente, o sea, 2 semanas, no debería tardar más de 15 días. 2 semanas, sí. He visto casos, Osvaldo, está pasando mucho, que ni siquiera las cartas están llegando. Hay personas que han recibido la carta de las huellas y no recibieron la carta del acuse de recibo. Y hay personas incluso que se le ha citado a la entrevista y no han recibido la carta. No, no, no. Por ejemplo, tengo un caso de una persona que estamos solucionando
que fue un cliente de acá de la casa, y me cuenta, eso fue la semana pasada, que le llegó una carta de inmigración, la cual decía que no había asistido a la cita de la entrevista de Mío Creíble. Entonces yo le digo a ella, mira, venga acá, ¿cómo es eso que no asististe a la cita de Miedo Creíble? No, pero es que a mí nunca me llegó la carta, pero sí me llegó el warning de inmigración, la advertencia de que no asistí a la cita. Le dije, mira, una de las cosas que tienes que hacer es ir a inmigración. En inmigración le dijeron que, parece que le dijeron que no podían hacer nada. Yo estoy tratando de verificar. Pero también puedes comprobar en el correo postal de los Estados Unidos si realmente existe una carta de inmigración hacia tu dirección que a lo mejor se haya traspapelado, porque eso también puede pasar. Y eso sería una manera de demostrar que nunca te llegó la carta, pero hay que actuar rápido, ¿no? Eso hay que actuar rápido. Si ha pasado mucho tiempo y no te han llegado las notificaciones, tienes que actuar rápido. Alguien nos está escribiendo, Daniel, y nos dice, ustedes son excelentes. Básicamente les quiero contar el testimonio de esta persona porque no es cliente de nuestra casa, nos ha escrito a través de WhatsApp un par de veces, pero juiciosamente, Daniel, quiero contártelo, no sé si lo sabes, juiciosamente ha estado viendo nuestros en vivos. Y esta semana nos escribió porque tenía su entrevista de Miedo Creíble esta semana y le aprobaron su asilo, Daniel. Oh, Y qué el bueno. mensaje que nos envía por WhatsApp, sí, 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 claro, el mensaje que nos envía por WhatsApp es gracias a lo que Dios hizo, por supuesto, a la preparación que tuve, pero los en vivos que ustedes hacen todos los jueves y domingos me llenaron de elementos y de todos los recursos para poder presentarme en esa entrevista de Miedo Creíble. Porque es que tú que nos ves debes saber que lo que hacemos nosotros es prepararte, educarte, más nada. No pretendemos que lo que decimos se convierta en un consejo legal porque no lo es así. Básicamente lo que hacemos es tomar la información que recogemos de las páginas del Departamento de Migración, del USCIS, y toda la experiencia que hemos tenido en el momento de asistir y acompañar a miles de personas en todo este proceso y regalártelo a través de estos envíos. Éxito en USA nos paga para educarte. Hemos hecho, hemos hecho decenas de envíos como este, en los cuales respondemos preguntas aleatorias de la gente, por supuesto, y lo sacamos adelante. Mira, allí dice, sí, me lo aprobaron, gracias a Dios y gracias a ustedes, de verdad, se lo agradezco mucho. Daniel, ¿alguna vez te imaginaste que a través de envíos como este íbamos a inspirar a tanta gente a nivel nacional? Esa es la misión, eso es por la cual estamos acá. Más allá de prestarte un servicio, es educarte y lo hacemos gratuitamente y lo hacemos con esa intención de que no caigas en manos inescrupulosas y gracias a la información, gracias a la verdad, puedas sacar el éxito en los Estados Unidos. Porque hay muchas personas que no quieren tu éxito, hay muchas personas que lo que quieren es tu dinero. Y son Y fíjate, maravillas. gracias a estos en vivos lograste algo y sin pagarnos un peso, y tampoco te lo cobramos. Nuestra felicidad es que hayas logrado el éxito. ¿Sabes qué es lo increíble? Que haya gente que cobre 50, 100, $200 por una charla que es gratuita. O sea, eso no cuesta nada. Cuando la gente llega a nuestra oficina, cada vez que tenemos una conversación, a propósito, ustedes que no nos conocen, estamos frente al aeropuerto de Miami, ahí en una zona hermosa, ahí están en nuestro teléfono te damos más información. Toda la gente que llega aquí, una hora, hora y media, 2 horas reunidos y nunca cobramos un solo centavo porque creemos que nuestro objetivo como misión es ayudarte a ti a educarte, ¿no? Básicamente. Por supuesto que cuando comenzamos un proceso de preparación, eso implica horas de trabajo de muchos consultores que se reúnen, que evalúan, que investigan y que te ayudan a preparar no solamente lo que tienes que presentar ante migración, sino tu entrevista de miedo creíble. Por eso tiene un costo, esa tarifa de todos esos consultores que se suman a ese trabajo, pero la información es gratuita y es con todo el corazón. Yo sé que tenemos muchas cosas de qué hablar, pero hoy le prometimos a la gente que íbamos a hablar acerca de ese caso en el cual este familiar está enfermo ¿Ok? y queremos pedir asilo producto del familiar. ¿Está listo para responderla ahora o más tarde o qué hacemos? A mí me gustaría esperar que se conectara un poco más la audiencia porque esta información que vamos a dar el día de hoy, yo sé que tú también la manejas muy bien, puede cambiar mucho el concepto del asilo en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo para los venezolanos. Eh, Persecución son muchas cosas. Acuérdate que el asilo se basa en cuatro fundamentos de persecución: raza, religión, nacionalidad, grupo social y opinión política. Pero la persecución que hoy en día sufren los venezolanos se ha ido desarrollando de una forma tan diabólica, ¿no? Que se pudieran evaluar otros elementos que estén ligados a la opinión política o a los grupos sociales
para que tú puedas solicitar asilo en los Estados Unidos. A mí me gustaría que la audiencia que nos está conectada con nosotros en este momento pasaran la voz sobre este en vivo que vamos a hacer el día de hoy, porque es una información muy importante. Vamos a irla dejando hasta el final, vamos a ir contestando preguntas y al final vamos a dedicarle un tiempo a esto. Dice Jessica, hola, mi esposo me dijo que quedaron de hacer una videollamada para realizar asesoría, pero no llamaron. Él quiere saber si debe llamarte o debe esperar. Jessica, yo creo que la última vez que estuvimos en vivo hiciste el mismo comentario. Yo te dije que por favor me escribieras en vivo para poder abordar tu caso. Yo te invito a que por favor lo hagas ya mismo en vivo. Yo estoy aquí conectado y ya mismo te vamos a responder. Tenemos muchos consultores que están en este momento con la línea de éxito en USA en vivo, pero a todos y a cada uno nos atendemos. Así que si es tu caso, te pedimos mil disculpas. Tenemos cientos de mensajes, sin embargo el tuyo hoy va a ser tratado no solamente con especialidad, sino con mucha atención. Por favor, escríbenos de una vez. Saludos a Leonardo y a todos los que se conectan. Quiere decir entonces que si tu familiar está enfermo y la duda que tienes es debido a esa enfermedad, ¿puedo o no pedir asilo? La respuesta en minutitos. Daniel Rodríguez, danos un resumen acerca de los elementos de la persecución para poder aplicar el asilo en los Estados Unidos. Bueno, enfocándonos en el tema Venezuela, pues si nos vamos a hablar de persecución, persecución son muchas cosas, ¿no? Hay personas que en este momento en ciertos países están siendo perseguidos por su raza, porque quizás son descendientes de indígenas y están en una comunidad, están en el país que los vio nacer, pero actualmente sus derechos son violados y están siendo perseguidos para ser asesinados por tu raza, ¿no? Por tu religión, personas que son perseguidas incluso hasta por ser ateas. O sea, tú puedes, la libertad de expresión y la libertad de culto es un derecho que cada ser humano tiene. Sin embargo, hay países que te persiguen por ser cristiano, asesinan a personas, torturan a personas por simplemente profesar una religión diferente. Incluso hay países de la comunidad asiática, comunidad árabe, en donde tener una Biblia es un delito que puede ser llevado a la cárcel, simplemente por viajar y portar una Biblia, ¿no? Entonces, ahí en el mundo está muy loco, ¿no? El mundo realmente están pasando cosas que desconocemos por nuestro tema cultural. También el tema de la nacionalidad. Hay personas que son perseguidas por ser colombianos, por ser venezolanos, por ejemplo. Se ha desatado en los últimos años una persecución, una xenofobia hacia los venezolanos a nivel mundial nunca antes vista, cosa que jamás eso fue visto por nosotros dentro de nuestro país, ¿no? Que siempre había un espacio para todos. Pero hay países, no puedo hablar mal de algunos países porque no se trata del país, sino se trata de algunos sectores, siempre ha sido así, ¿no? Pero en Panamá hay lugares, hay etapas en donde Panamá se ha perseguido a venezolanos, pero hay que documentar bien esa persecución, porque una cosa es xenofobia, otra cosa es bullying y otra cosa es que se violen tus derechos humanos por tu nacionalidad. Hay una diferencia. No podemos tomar como persecución es que, wow, no me dan trabajo porque soy venezolano. ¿No? Eso es una discriminación que tendríamos que desarrollar a ver si hay alguna violación de derechos humanos o no. Y eso es algo que se va de alguna manera profundizando. La opinión política es uno de los elementos más usados actualmente para la persecución en casi que toda Latinoamérica. Vemos países como Nicaragua que personas con opinión política contraria están siendo perseguidas. Tenemos países como Venezuela. Incluso yo profeso, ¿no? O sea, pues veo en el tiempo una persecución por opinión política desastrosa en México. ¿Ok? Eso es una de las cosas por las cuales yo creo que la administración Trump está promoviendo el tema del muro, ¿no? Porque el comunismo se ha infiltrado tanto en los países latinoamericanos que ya se ha convertido algo normal, ¿no? O sea, no es suficiente ver ejemplos de otros países como para no tomar esas opciones políticas. Nosotros en Venezuela lo más cercano a persecución que teníamos era Colombia con respecto a la FARC, que era temas de guerrilla y narcotráfico. Pero nunca quisimos ver el ejemplo de Cuba, cuando Chávez empezó a involucrarse con este tipo de delincuentes y otro tipo de delincuentes en el Medio Oriente. Y siempre dijimos, no, Venezuela no es Cuba. Lo que pasa es que Cuba es una islita. Y fíjate, ahora estamos peor
que esa islita que terminó siendo una desgracia para nuestro país, y terminaron siendo nuestros conquistadores, ¿no? O sea, después de España, Cuba, algo desastroso. Entonces, ese tipo de tendencias por opinión política se ha estado desarrollando en toda Latinoamérica y muchos países están sufriendo de esto. Pero la persecución, Osvaldo, más allá de raza, religión, nacionalidad, opinión política, la persecución hay que evaluar otros elementos que están ligados a esa persecución. Voy allá, voy allá, voy allá. Entonces, déjame hacer resumen para los que están conectados y están tomando nota, ¿no? Por el tema de educación. Entonces, persecución, raza, religión, nacionalidad, ser parte de un grupo social específico y tu opinión política. Acabas de describir, a grosso modo, todos los elementos de persecución y estás a punto de comenzar a decorar ese mantel de persecución porque no es mera persecución. O sea, no es mero, voy por ti. No, no es solamente un sustito y ya. No, no es que me está persiguiendo mi suegra porque soy negro. Entonces, me casé con la hija blanca de la casa y la suegra quería que la blanca se casara con un blanco y como yo soy el negro sabrosito, entonces me están persiguiendo por mi raza porque soy negro. Habrá casos de casos. Entonces, cuando se presenta el oficial de inmigración, va a decir, seguramente el oficial te va a brindar una chupeta o algo para que no llores tanto, pero Claro. esa persecución, Liliana se ríe. Un abrazo para ti, Lili, una gran líder colombiana, política, hermosa y muy valiosa. Esa persecución entonces tiene otros elementos. Hablemos de uno de ellos, el miedo, y de los demás. Cuéntanos, ¿qué debe contener esa persecución? Mira, definitivamente, por ejemplo, en las entrevistas con inmigración se evalúa algo que se llama el miedo creíble por persecución. La ley como tal no define separadamente, no tiene una definición separada ni enumera específicamente el tema de la persecución, ¿no? Porque, por ejemplo, pudiera haber violencia física en el tema de la persecución, más allá de tu opinión política, podemos evaluar otros elementos que desencadenan de una persecución, como la violencia física, la tortura, ¿ok? Hay que especificar qué es la tortura, ¿no? Lo que sería otro tipo de violaciones de derechos humanos, como Es, por ejemplo, dame un ejemplo chiquito, muy mal en ok, Venezuela de la tortura, por ejemplo. ¿Qué es ok. tortura? Tortura para los venezolanos puede ser que te apaguen la luz durante una semana, por ejemplo, excusándose de un saboteo eléctrico y que mueran 20, 30, 40 niños diarios, porque en la sala neonatal, en la sala de niños no hay luz, no hay insumos. No sigas. Tortura puede ser, una tortura puede ser, o sea, fíjate cómo te estoy desarrollando qué puede ser en este momento considerado tortura, Si ¿no? usted siente que hoy está siendo torturado de esta manera, por favor escríbanos al 305-912-3155. Yo sé que pueda que sea la primera vez y hasta la última que lo escuche. Aquí lo va a escuchar porque esto se trata de educación, de abrirte el panorama y la visión para poder sustentar tu... Fíjate algo, acuérdate que el asilo protege tus derechos humanos. Claro. Eso está fundamentado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona que sufra persecución tiene derecho a solicitar asilo. Entonces, fíjate, una violación de los derechos humanos puede ser, por ejemplo, discriminación económica y sustancial. Por ejemplo, privación deliberada de alimentos, vivienda, empleo u otros elementos esenciales para la vida. O sea, una persona tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la salud. ¿Me entiendes? Privarte el derecho del alimento porque no perteneces al PSV, porque no tienes el carné de la patria, se puede documentar o se pudiera expresar como una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como yo no tengo el carnet de la patria, porque mi opinión política es contraria a la tuya, por eso es que no tengo el carnet de la patria. Claro, sí, claro, así es. ¿Me entiendes? No tengo el carnet de la patria porque yo no pienso políticamente como tú. Entonces, bueno, como tú no piensas políticamente como yo, tú no tienes derecho a comer. Muérete de hambre, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, eso realmente ¿qué significa? ¿Ves? El hecho de que, por ejemplo, privación deliberada de alimentos, vivienda, empleo u otros elementos esenciales para la vida, o saqueo y destrucción y confiscación de bienes.
Eso son violaciones, se pudieran desencadenar de algún tipo de persecución y pudiera ser considerado como violación de derechos humanos. Esto es lo que pensamos que lo íbamos a dejar al final, ¿no? Pero, por ejemplo, discriminaciones o acosos, privarte o denegarte los pasaportes, opresión para convertirte en informante o restricciones de acceso a la educación. Eso de que no hay papel para el pasaporte, eso es una excusa, pero realmente eso es mentira. Te tienen preso en tu país, básicamente. Te tienen preso en tu país, ¿me entiendes? Quiero que estés preso en mi país porque sin pueblo no hay dictador. Entonces, como yo voy a satisfacer mis deseos oscuros de ser un dictador y de masacrar y de torturar psicológicamente a un pueblo, bueno, le voy a apagar la luz y que se mueran todos los que estén en los hospitales, al menos que las protestas se calmen y se alineen a mis intereses. ¿Y cuáles son mis intereses? Mi posición política. Entonces, una persona que en una constitución como la de Venezuela tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a protestar, tiene derecho a expresarse. Exprésate, pues. Te corto la luz, te contamino el agua, te quito los alimentos, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que te mueras. Entonces, el derecho a la vida no está garantizado en ese país de origen. Entonces, una persona que está enferma, por ejemplo, tiene leucemia, tiene cáncer, tiene algún tipo de enfermedades terminales y en el país en donde está, en el caso de Venezuela, si se queda, se muere. ¿Sí o no? Así Si es. te quedas en ese país, te mueres. ¿Por qué? Porque no hay cómo. Porque el gobierno de ese país está alimentando mecanismos para que aquellas personas que no estén políticamente alineadas a sus intereses se mueran. O sea, no necesariamente yo te tengo que mandar en este momento un colectivo a Venezuela para matarte. Yo simplemente lo que necesito es apagarte la luz, quitarte los alimentos y te vas a morir lentamente. Dime eso si no es una tortura. Sí, claro, sí, claro. Dime eso si realmente no es una violación de los derechos Lo que humanos. pasa es que de decir también, Impedir una ayuda humanitaria con alimentos, porque no, es que en Venezuela tenemos una crisis económica. Está bien, vamos a solucionarla, pues. Aquí yo tengo una cantidad de personas de la comunidad internacional que va a poner los alimentos que tú dices que no puedes tener en este momento por la crisis económica que hay. Impedir la entrada de elementos que garanticen la vida es una violación de los derechos humanos. hay una gran diferencia entre decirlo y a ti o sea, yo lo escucho y te creí, ¿no? Entre decirlo y documentarlo, creo que hace parte el trabajo de Éxito en USA, documentar toda esta verdad que estás tratando de presentarle a nuestra audiencia al día de hoy. El número telefónico de Éxito en USA es 305-912-3155. Ustedes pueden encontrar allí más información. Escríbanos por WhatsApp. Ya a Jessica le contestamos por aquí. No había escuchado personalmente nunca a Jessica. Otra vez, Jessica, te pedimos mil perdones. Si tú, y es tu caso, ya has escrito en alguna oportunidad y tu mensaje no llegó, Por ejemplo, o no lo recibimos, o no lo tenemos, ahí está el número telefónico. Señor, tengo 10 minutos nada más, Daniel, para que terminemos tú y yo quiero que toquemos un poquitito de espacio de residencia basada en empleo al final de este espacio. Por favor, ayúdanos a concretar este espacio porque, ojo, mucha gente que no sabía que tenía persecución, hoy sabe que ha sufrido persecución por parte de su gobierno. fíjate esto, ¿ves? Tortura, una grave violación de los derechos humanos que puede implicar violencia física, infligir daños mentales deliberadamente, detención ilegal prolongada, violación o violencia sexual. Yo no sé si tú lo sabías, Osvaldo, pero muchísimos estudiantes que salían a protestar en Venezuela eran detenidos por el SEBIN, eran detenidos por este tipo de delincuentes y eran violados con FARC. Yo no le puedo decir que, pero un familiar mío que es abogado, defensor de derechos humanos, se dedicaba a apoyar a esta familia para sacar a esos niños de la cárcel. Y los casos que él veía eran terribles. ¿Me entiendes? Una persona detenida dentro de esos tipos de cuarteles eran violados, eran torturados. Fíjate otra cosa, detención ilegal. El castigo por un delito regular no es la persecución. Cuando se trata de delito regular, pero si la persona está detenida sin el debido proceso o los cargos formales o por razones políticas o discriminatorias, esto puede elevarse al nivel de persecución.
especialmente si la detención se combinó con el maltrato. Entonces, persecución son muchas cosas. Yo creo que en este momento en Venezuela se está desatando una de las más grandes persecuciones, porque ya honestamente, ¿quién puede ser chavista? Yo creo que, o sea, el que es chavista en este momento, y disculpa que lo diga por este medio, o está descerebrado o realmente está enchufado. Tiene esas dos opciones. Yo tengo un amigo que, bueno, amigo no, perdón. Yo sigo a un tipazo no, perdón. Yo sigo a un tipejo, a propósito, creo que me lo presentaste tú, no sé, o alguien que no me quiere, que se llama Alejo. Ya, Pues, Fidel Madroleño, lo odio. Lo digo públicamente, lo odio. es muy chavista el tipo. Sí, de verdad no es bueno sentir odio, pero lo Un odio. problema Yo mental, sé de quién Daniel, me estás hablando. un problema mental Es horrible. un miserable, claro. Ustedes pueden seguir a Daniel, que es activista de esta causa de la libertad de Venezuela, en @todos somos libertadores. Ahí van a encontrar contenido muy interesante acerca de la causa que ha liderado Daniel. Es una de sus cuentas, una de las razones por las cuales es un perseguido político del gobierno de Nicolás Maduro en la transición Chávez-Maduro. Por eso ustedes lo escuchan como está hablando, porque es que perdió a su nación. Y perder la nación implica muchas cosas, ¿no? Los sueños, la nostalgia, el pasado, la historia de sus padres, de sus abuelos, todo se perdió. Entonces, ahora cuando nos tengamos la oportunidad de vernos por fin, te voy a enviar un abrazo, hermano, para que no sufras tanto por esa Venezuela que alguna vez veremos libre. Pero todavía hay mucho chavista, Daniela. O sea, al final del proceso hay mucho chavista todavía. Sí lo hay, sí lo hay. Sí lo hay. Es triste, ¿no? Pero fíjate algo, en este momento, Osvaldo, la persecución que hay con los venezolanos es catastrófica. O sea, las cifras por un apagón, si tú las comparas con cifras de guerra, te vas históricamente a cifras de guerra, te vas a la guerra de Vietnam, te vas a ese tipo de guerras, y cuando comparas las cifras de bajas, simplemente por no tener luz, ¿cómo van a morir 250 personas por un apagón? Alguien tiene que responder por eso. ¿Me entiendes? O sea, y nadie haga nada. O sea, el gobierno no te puede proteger. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere protegerte, el gobierno quiere que eso pase. Y demostrado está. Entonces, hay que documentar bien estos casos porque el oficial de inmigración necesita entender tu persecución. Hay personas que han llamado acá y dicen, Daniel, yo me vine acá, más allá de que tengo una tendencia política opositora, yo nunca fui perseguido por un colectivo, yo nunca fui perseguido directamente, pero eh, mi, mi hija tiene leucemia. Y realmente con estos apagones y con toda esta crisis que hay en Venezuela, yo decidí venirme acá. Y basado en eso, me puse a estudiar un poco del tema de la persecución, ¿no? Y si es posible, en algunos casos, no en todos los casos, documentar este tipo de elementos como persecución. Pero hay que saber hacerlo. Eso no es que tú vas a venir a inventar, lo que pasa es que yo estoy enfermo y vengo a los Estados Unidos. No, o sea, hay que profundizar cómo tu enfermedad está ligada a tu opinión política y cómo tus derechos humanos van a ser violados porque como tu opinión política es contraria, no tienes acceso a elementos básicos para que tú puedas seguir viviendo. Entonces, eso tiene una cantidad de mecanismos. A mí me encanta Pero sí se puede. en cada en vivo uno saca 10 lecciones, ¿no? Y ojalá tuviésemos el tiempo para poder quedarnos en vivo. Gracias, Daniel, por el tiempo. Si usted quiere escuchar más acerca de lo que Daniel Rodríguez de Todos Somos Libertadores tiene para decir, o de cualquier otro consultor de esta casa, tiene para decir sobre el tema de protección de derechos humanos, producto de persecución por raza, religión, nacionalidad, ser parte de un grupo social específico, opinión política, de ese miedo creíble que te obligó a huir del país y que hoy te tiene los Estados Unidos, escríbenos al 305-912-3155. Daniel, nos tenemos que ir. Ha soltado una cantidad de perlas hoy excepcionales, excepcionales. La gente está muy preocupada por el tema de la entrevista de miedo creíble. Alguien estaba escribiendo ahora y decía, me remitieron a corte, me remitieron a corte. Yo me tengo que preguntar, ¿por qué todavía hay gente a la cual están remitiendo a corte? Digo, si existe éxito en USA y existe un consultor como Daniel y un consultor como Osvaldo, con todo respeto, o sea, no que seamos lo máximo, no,
pero nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Si hay gente que está haciendo bien su trabajo, ¿por qué razón a ti, que nos estás viendo en este momento, te remitirían a corte? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La estadística dice que en enero del 2019, de 100 casos, nada más 9 fueron aprobados y 101 fueron remitidos, o por lo menos en promedio 101 a corte. Perdón, no 91 a corte y 9 aprobados, 91 a corte, o sea, nada más el 9% de aprobación. ¿Qué pasó con toda esa gente, Daniel? ¿Será que no había persecución o no documentaron bien o qué? ¿Por qué a la gente le están remitiendo a corte? ¿Por El qué? oficial de inmigración no es ni astrólogo, ni brujo, ni nada de eso para saber qué fue lo que te pasó. Entonces hay personas que envían casos sin historias, planillas mal elaboradas. Yo he visto personas que le han elaborado casos, le han robado su dinero por simplemente llenar una planilla y sin fundamentar la persecución, sin colocar la información que el oficial de inmigración necesita para poder entender qué fue lo que te pasó. Él no está obligado a saber quién es Nicolás Maduro, él no está obligado a saber quiénes son los Tupamaros, él no está obligado a saber quiénes son el colectivo La Piedrita, el Carapay, él no está obligado a saber eso. Eso lo tienes que explicar tú. Si tú no sabes explicar cuáles son los elementos de tu persecución, si él no sabe quién eres tú, cuál es tu opinión política, si perteneces a un grupo social, si tu opinión política es opositor o no, disculpa. Te voy a mostrar, no sé cuántas hojas tienen los tuyos porque yo sé que tú tienes casos, yo creo que el doble exitosos que el mío. No te voy a preguntar cuántos casos tienes aprobados tú, no voy a meterme en eso. Yo te voy a decir cuál fue mi último caso, lo presenté esta mañana. Mira este aparato. Es un aparato Una que cuando lo llevaron al USPS dijeron, señor, eso está muy grande, tiene que meterlo en una caja. Mira. O sea, mira esto. Más de 900 hojas y tuvieron que meterlo en una caja, mira. Tuvieron que sacarlo de allí y meterlo en una caja porque el departamento postal dijo, no, usted está loco, ¿cómo va a mandar eso en ese sobre? Tuvieron que sacarlo y meterlo en una caja. Eso se Y llama como colombiano, y responsabilidad, como Daniel. colombiano al fin, yo me imagino que tú querías mandar eso en un sobre para pagar menos. Ya va. ¿Sí o no? Por favor, concéntrate en las Ok, 850 ok, páginas, ¿no? ok. 850 páginas. ¿Qué clase de preparador arma un caso de 850 páginas? Eso no existe. Lo hacemos en esta oficina. Yo he tenido, hace como 3 meses tuve un encuentro con Daniel. O sea, trabajamos por parejas y Daniel y yo trabajamos muchos casos por el tema Colombia-Venezuela. Daniel envió un paquete de casi 1.300 páginas. O sea, agarra 3 resmas de papel, dos resmas y media, una cosa así. Porque documentó muy bien su caso para que el oficial de inmigración cuando llegara no se saliera del cuadro de persecución. Por eso yo admiro mucho a ese señor que está ahí con su gorra venezolana Sí, caprilista. te decía Osvaldo, el oficial de inmigración debe entender quién es tu perseguidor. Tiene que tener un nombre, tiene que tener un apellido. No es que me persiguen los colectivos, ¿qué colectivo? No, el colectivo Carapaica. ¿Qué voy a saber yo qué es el colectivo Carapaica? Pero si tú me documentas quién es el colectivo de Carapaica, con qué está ligado con el gobierno, cómo está ligado con el gobierno, él puede entender cuando lea tu historia, soy un perseguido del colectivo Carapaica que opera en tal zona de Venezuela y aquí está la documentación notas de prensa, información de medios de comunicación, que realmente le hace entender al oficial de inmigración de dónde proviene tu persecución. No, y tú tienes que explicarle a él por qué te persigue, por tu opinión política, a qué partido político perteneces tú, cuál fue tu participación, qué hiciste durante ese tiempo para que este colectivo o este tipo de delincuente te esté persiguiendo, ¿sí me entiendes? Toda esa información tiene que ir en ese caso. No basta solamente llenar una planilla. No basta solamente hacer una historia, es documentar con pruebas. Si tienes pruebas, es muy importante las pruebas, Osvaldo. Es importante que la gente sepa que hasta cartas testimoniales pueden funcionar como pruebas. Me tengo que Pero meter porque ya nos tenemos que ir, mi querido Daniel Rodríguez. Yo tengo muchas preguntas que hacerte en el tema de pruebas que acabas de mencionar, por ejemplo. ¿Debo mandar a hacer mis pruebas sí o no? ¿Elaborarlas sí o no? Ya hemos hablado de eso. Hay gente que ha metido pruebas de mentiras, las ha elaborado y eso es lo peor que puedes hacer
en un caso de inmigración, además de quedarte fuera de estatus. Otro día hablamos de eso. Daniel Rodríguez, de Todos Somos Libertadores, gracias por ser parte de la familia de Quito USA. Este domingo estaremos respondiendo más y más y más y más preguntas. Más preguntas. Contrario a lo que piensan otros, nosotros sí queremos que te quedes en los Estados Unidos y queremos que tengas éxito en los Estados Unidos. Si tú escuchas a alguien que anda diciendo por ahí, piénsalo bien, te llamo a la reflexión, por favor vete para el carrizo. No, 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 no. Esto es tierra de oportunidades. Aquí hay que levantarse, trabajar, ahorrar, tener los papeles en regla y sacar adelante el futuro. Así funciona aquí. El problema es cuando no puedes llegar a ser ciudadano americano, sino que te quedas en ese limbo, en ese bache, en esa historia. Entonces eso hay que resolverlo pronto. Antes de comprarte un carro de $30,000, resuelve tu situación migratoria y saca adelante a tu familia. Sí se puede tener éxito en los Estados Unidos. Gracias, Daniel, por tu tiempo, hermano. Mucho cariño. Estamos en contacto, siempre para acá para servir. Ahí está el número telefónico. Hay gente que en este momento está dispuesta a responderte. Mensajitos. 305-912-3155. Farina, ya te contesté. Ahí vamos a estar conectados. 305-912-3155. Saludos a Lili, a Nati, a todos los que nos saludaron, a todos los que nos conectaron, a todos los que están viendo este video en diferido y nos compartieron. Mucho cariño. Dios guarde a Colombia, Dios guarde a Venezuela, Dios guarde a Estados Unidos y a tu familia, donde sea que esté, como debe ser. Los queremos mucho. Abrazos. Saludos.